Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro gran y buen Señor en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 16. Primera de Corintios 4, 16, dice la palabra: por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto os ruego que me imitéis. Y el título que nosotros tenemos en esta mañana sencillamente es el ejemplo a imitar. Hermanos, recapitulemos algunos puntos de manera breve de la semana pasada. Recuerden que hablamos de las virtudes del apóstol Pablo, de su servicio, de su diaconado en cierta manera, que significa persona que sirve. Hablamos de la humildad del apóstol Pablo cuando dijo: y nosotros somos nada delante del Señor. Hablamos de su servicio, hablamos de su humildad y hablamos de cómo Dios se ve Él mismo, se ve como colaborador, no como dueño, como servidor, como aquellos subordinados a un capitán, como aquellos que reman en la parte baja de un barco, sedientos, hambrientos y cansados. Así se veía el apóstol Pablo. Se ve como administrador, no como Señor. También les pido que hagamos un esfuerzo por recordar la amonestación del apóstol Pablo. Cuidado, nos dice el apóstol Pablo, con los juicios. Juzgad, pero no juzguéis a la carrera. Juzgad, pero con los elementos necesarios para el juicio. Cuidado, nos dice el apóstol Pablo, con vuestros pensamientos. ¿En qué sentido? Tengan cuidado de que no lleguen a creerse más de lo que deben creerse. Pero cómo no acordarnos, hermanos, del ruego que nos hace Pablo y que solamente lo mencionamos la semana pasada. Os ruego que me imitéis. Primera de Corintios 4, 16. Así que hoy nos vamos a enfocar en ese versículo. Pero antes de comenzar, queridos hermanos, yo quiero que usted piense en este ejemplo. Piense en el ejemplo de un electricista, de una persona que sabe muchísimo acerca de conexiones eléctricas, de instalaciones eléctricas, de reparación de electrodomésticos. Esta persona sabe mucho, esta persona es calificada, es certificada, ha estudiado. Ahora, pensemos en nosotros que no tenemos la más mínima idea qué hacer cuando se funde un bombillo o cuando se daña un enchufe. Piense en eso. Y ahora, trate de pensar que esta persona calificada, que este electricista, sale con usted a hacer una instalación. Usted es el aprendiz. Y el electricista, en medio de una instalación compleja, de la instalación de uno de estos medidores que tenemos allí en la parte externa, suponga que el electricista le pide que lo imite. Oiga, preste atención y haga lo mismo que yo hago. Hermano querido, para que usted pueda imitar a ese electricista, usted necesita tener varias cosas en cuenta. La primera, que aquello que usted está imitando sea algo que sea moralmente ético. Lo segundo, que aquel que le pide que lo imite tenga autoridad y esté calificado para enseñarle. Y lo tercero, que usted quiera imitarlo.
Si el hombre vino a hacer una reparación y a colocar un cable entre este punto y este otro para que la cuenta de la electricidad no le llegara tan alta, usted se debe rehusar a imitarlo. Es algo inmoral. Si el hombre no sabe lo que está haciendo y le dice imíteme, usted se debe rehusar a imitarlo. Se va a electrocutar, se va a meter en un lío. Hermanos, cuando el apóstol Pablo te dice a ti, os ruego, tú, ponle tu nombre, os ruego que me imitéis, lo que debemos pensar, ¿es moral, es correcto lo que el apóstol Pablo nos pide imitar? Por supuesto que lo es, porque el apóstol Pablo no nos pide que imitemos algo que no está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos pide, queridos hermanos, que imitemos su santo ejemplo, que imitemos su servicio, que imitemos cómo Pablo se tenía delante de los demás. A eso nos está llamando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos pide que seamos sacrificados como él fue sacrificado. Entonces, ¿podemos imitarlo? En virtud de la primera regla, que es algo ético, es algo moralmente ético. Claro que lo podemos hacer. Lo segundo, recuerden que hablamos de la calificación, de la certificación. Ahora, ¿tiene Pablo la autoridad para enseñarnos cómo vivir? ¿Tiene Pablo la autoridad para enseñarte a ti cómo debes vivir tu vida? Hermanos, por supuesto. Porque aquí tenemos al apóstol Pablo, a quien Cristo mismo había comisionado en persona y a quien le había dado su autoridad para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? Bueno, muchas cosas y lo vamos a ver. Así que Pablo nos pide algo bíblico y si es algo bíblico, tú y yo lo debemos obedecer. Y en segunda instancia, Pablo está certificado. Pablo es aprobado por el Señor. Pablo ha sido investido con el poder y la autoridad para que nos pide que lo imitemos a él. Oh, no puedo imitar a hombres. Claro que sí, tenemos que imitar al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos ordena a nosotros a imitar a Pablo. Hermanos, pero no nos equivoquemos con la palabra ruego. No son ruegos en el sentido de que tenemos la opción o no de imitarlo, como cuando alguien nos dice, ay, le ruego que me haga ese favor, y uno puede decir, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. No es un ruego en ese aspecto. Es un ruego en el sentido de la urgencia que transmite el apóstol Pablo de que tenemos que imitarlo. Yo sé que quizás más de uno está pensando, ¿dónde está la urgencia? ¿Por qué la urgencia? Hermanos queridos, porque lo más seguro para nosotros que vivimos en medio de una sociedad donde todos quieren ser servidos y no servir, donde todos quieren recibir y no dar, y donde todos se creen más que los demás, es urgente que le prestemos oído a la invitación de Pablo a ser como Pablo, a vivir como Pablo, a hablar aún como Pablo. Así que la idea no es, yo les suplico que si ustedes quieren me imiten. Esa no es la idea que transmite Pablo en esta frase. La idea es imperativo que ustedes me imiten. Hermanos, pero además de que el apóstol Pablo nos está pidiendo que lo imitemos, a pesar de que el apóstol Pablo tiene la autoridad para ordenarnos que lo imitemos, tiene también un aspecto fundamental y es la autoridad moral, que no se te olvide. ¿Qué es eso? Hermanos queridos, Pablo no nos pide algo que él mismo no haya hecho. O en otras palabras, Pablo imita a Cristo antes de pedirnos que lo imitemos a él. Primera de Corintios 11:1, se los leo. Sed imitadores de mí, de la misma manera como yo soy
imitador de Cristo. Eso es autoridad moral. Pablo no solamente tiene el poder para ordenarnos que lo imitemos a él, sino que él mismo era imitador de Cristo. Y si Pablo nos dice, imitémoslo a él, y si en 1 Corintios 11:1 aprendemos que él es imitador de Cristo, es seguro para ti y para mí imitar a Pablo, querido hermano. Pablo es el modelo de vida que nosotros debemos imitar en primera instancia. Por supuesto que es Cristo. Ese es el modelo supremo. Por supuesto que es Cristo. Pero hermanos, bajemos un poquito y miremos al apóstol Pablo. Os ruego, por la urgencia que tenéis, por el pecado que os asedia, porque sé que siempre os estáis creyendo más que los demás, porque siempre sé que queréis ser mandamases y no indios, o caciques y no indios, por esos peligros que asedian a la raza humana, os ruego pronto que seáis imitadores de mí. Hermanos, si quien habla es alguien con autoridad, Pablo, y si lo que habla es conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué esperas tú para imitar al apóstol Pablo? Miren el razonamiento, hermanos, porque les estoy dando las explicaciones bíblicas del por qué esta palabra es para cada uno de nosotros. Repito, si quien habla es alguien con la autoridad que Dios le ha dado, y si lo que te pide, si lo que te ordena es algo que podemos ver palpablemente en la Escritura, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperas tú para imitar al apóstol Pablo? Y yo creo, hermanos queridos, que en ese punto todos, sin excusa alguna, podemos ver la raíz del problema. Aquí el problema, mis amados, no es si lo que Pablo nos pide sea lo correcto. Aquí el problema no es si lo que Pablo nos pide sea imposible. Aquí el problema no es si Pablo tiene o no la autoridad. Aquí el problema es si queremos o no imitar a Pablo. Muy diferente. Recuerden los 3 puntos, los 3 parámetros que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a imitar a alguien. ¿Es eso algo moral? ¿Es esa persona un ejemplo? ¿Tiene la autoridad para enseñarme, para pedirme que yo lo imite? Y tercero, lo quiero imitar. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es si lo queremos o no lo queremos imitar. Dice el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Quiénes pueden imitar al apóstol Pablo? Los que tengan poder para imitarlo. ¿Quiénes son los que tienen poder para imitarlo? A quienes Dios les haya dado poder sobre el pecado. Es decir, a los creyentes. Pero aún yo te hablo a ti si no has puesto tu confianza en Cristo. Si hay aquí alguien que no ha puesto su confianza en Cristo, sea niño, sea joven o sea anciano, yo te hablo a ti y te digo, debes imitar al apóstol Pablo creyendo en Cristo. Debes imitar al apóstol Pablo mirándote a ti, porque eres nada delante de Dios. No hay justicia en ti, no hay nada bueno, no hay nada rescatable. Y Pablo, por la gracia de Dios, se dio cuenta de eso y vino a Cristo y abrazó las promesas en Cristo. En eso lo debes imitar si es que tú no crees en Él. Y entonces el Señor te dará poder y podrás imitar a Pablo ya no solamente en la conversión, ya no solamente poniendo la fe en Cristo, sino viviendo como Cristo. Pero principalmente en esta mañana, yo le hablo al creyente y a ti te digo, Dios, si en verdad has creído, Dios te ha dado
el querer imitarlo como el poder para imitarlo. Escúchame eso. Dios no salva a las personas para que imiten las cosas del mundo. Dios no salva a las personas para que continúen viviendo como viven las personas del mundo. Dios salva a las personas para avergonzar al mundo y para decirles que el poder de Dios en ellos es tan grande que ahora pueden imitar a Cristo, que ahora pueden imitar a Pablo, que ahora pueden obedecer la palabra de Dios. A ti te hablo en esta mañana, creyente. A ti te hablo porque quizás tu pecado te ha cogido tanta ventaja que creas que es imposible imitar al apóstol Pablo. Te recuerdo, Dios te ha dado el poder para hacerlo, pero quizás, no solamente, por un lado a unos quizás el pecado les haya cogido ventaja, pero otros han sido negligentes, extremadamente negligentes con los medios de gracia, es decir, con la oración, con la lectura, con la congregación y con el servicio. Por eso cuando en estas palabras el apóstol Pablo nos dice, sed aquellos remeros que están sirviendo en la parte de abajo, tú dices, yo no me veo haciendo eso. Has sido negligente con los medios de gracia. Y no puedes ser selectivo para escoger qué imitas del apóstol y qué no imitas del apóstol. Ten cuidado, creyente. Versículo 16. Por tanto, palabras de Pablo, inspiradas, provienen del aliento de Dios. Por tanto, os ruego que me imitéis. Hermanos, antes de hablar de cualquier aplicación, quiero dejar en claro el significado de la palabra imitar. Esos zapatos son imitación. Eso es un sentido malo de la palabra, porque significa que esos zapatos son una copia barata del original. Una de las muchas aplicaciones que se me viene a la mente. En el original griego, la palabra, el verbo imitar, corresponde a la palabra mimetes. Mimetes, de donde nosotros tomamos la palabra mimo, que es la persona que ve a otra hacer algo y simplemente lo remeda. Mimetes entonces significa repetir lo que otro hace, seguir los pasos de alguien que camina, copiar lo que otro hace. Pero hoy en día, mis amados hermanos, las iglesias hablan de hacer cosas diferentes. Hoy en día los cristianos hablan de libertad en Cristo para vivir como ellos quieran. Y eso no es lo que la Escritura nos dice, mis amados. Lo que la Biblia nos dice es esto: hay un patrón para la iglesia del Nuevo Testamento, y en ese patrón Dios nos dice cómo se forma la iglesia, cómo adora la iglesia, quién preside la iglesia, cuál es la disciplina en la iglesia y cómo se vive en la iglesia. Hermanos, la manera como nosotros tratamos de vivir como iglesia no me la estoy inventando yo. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de imitar el modelo apostólico. Nuestro servicio no se compara en nada con el servicio del apóstol Pablo, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de imitar lo que hacía Pablo. Nuestras vidas no son tan santas como la de Pablo, pero tenemos que estar haciendo eso. Tenemos que imitar a Pablo en su santidad, hermanos. ¿Por qué nosotros ahora en el siglo XXI, 2000 años después de que vino nuestro Señor, queremos hacer las cosas de una manera nueva y diferente? Pablo dice, sed imitadores de mí. Y eso para nosotros debe ser suficiente, mis amados hermanos. Eso no es lo que la Biblia dice. Hay un patrón entonces.
Y ese patrón o modelo tampoco se lo inventó Pablo. Para que alguien diga, es que ustedes están siguiendo modelos de hombres. No, Dios le reveló el patrón o el modelo de la iglesia a el apóstol Pablo. Dios le concedió gracia, sabiduría y fuerza y poder al apóstol Pablo para que él viviera de cierta manera y para que por medio de su palabra nos dijese: sed imitadores de mí. Hermanos, es una orden muy profunda y yo les pido que no la descartemos. Y yo les pido que no la echemos debajo de la alfombra como todas las demás predicaciones quizás. Primera de Corintios 4:16, la orden apostólica: sed imitadores de mí. Lo que Pablo dice es, o lo que la palabra dice es: imitad a este que fue fiel, imitad a este que fue humilde, imitad a este que fue sacrificado, a este que fue santo, imitad a este que vivió toda la vida después del momento de su conversión para Cristo y para nadie más sino para Cristo. ¿Cuánto de ese modelo, cuánto de ese ejemplo estás imitando tú, querido amigo? Hermanos, ya basta de decir, sí, no lo estoy haciendo, ya basta. Reconocer que no lo estamos haciendo no cambia para nada que no lo vas a seguir haciendo. Es necesario que te humilles delante del Señor. Es necesario que ores, es necesario que pidas gracia, es necesario que el Señor obre en ti en gran manera, es necesario que tú asedies el trono de gracia y que el Señor obre en ti, porque si el Señor no te da poder, no vas a poder obedecer. Y lo tienes que obedecer. Quedamos entre la espada y la pared, dirán muchos. No, Dios a quien quiere le da poder para obedecer su palabra. Al que se lo pide, mi hermano, al que se sacrifica, al que dobla rodillas y le pide: Señor, quiero obedecer tu palabra. A quien tiene la valentía y el coraje de decir: Señor, soy un mediocre obedeciendo tu palabra. Yo lo hago, usted no lo hace. Usted no se quebranta delante del Señor y usted no se duele por la mediocridad obedeciendo su palabra. Yo lo hago. Pero trato de siempre pedirle al Señor: Señor, dame gracia y fuerza, porque el que lo reconozca no es suficiente. Y he aquí la orden: sed imitadores de mí. Pero hermanos, ese versículo no es el único que hay en la Escritura y que yo uso para traer esta enseñanza en la mañana. Les repito, Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Filipenses 3:17 me dice: hermanos, Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso, haced. ¿Es o no es una orden? Claro que lo es. Claro que lo es. Y dice: y cuando lo hagáis, el Dios de paz estará con vosotros. Vosotros tendréis paz en tu corazón. Así que, hermanos, nos hacemos una pregunta: ¿en qué tenemos que imitar al apóstol Pablo? Vamos a entrar a la parte práctica. ¿En qué tenemos que imitar al apóstol Pablo? Y yo quiero dejar en claro que como iglesia, mis amados, tenemos que imitar al apóstol Pablo a nivel de iglesia, a nivel eclesiástico. Así que imitar al apóstol Pablo en este nivel eclesiástico significa que cada iglesia debe ser conformada, estructurada, liderada y disciplinada de la misma manera en la que Dios se lo reveló a Pablo. O en otras palabras, todas las iglesias que se llamen cristianas tienen, hermanos. O sea, hermanos, y ustedes me son testigos, hay cuestiones en las que yo no soy excesivamente dogmático, en las que hay espacio para diferentes opiniones. Pero no en cuestiones como esta, hermanos queridos. Hay un modelo.
Y toda iglesia que se llame a sí mismo cristiana debe imitar, debe replicar, debe hacer la mímica, la copia completa de ese plan, de ese patrón, de ese modelo revelado en la palabra. Y no voy a dar muchos versículos, pero quiero dejar algo en claro. Toda iglesia cristiana es una asamblea de creyentes en primera instancia. Es decir, la membresía tienen que ser creyentes, personas que profesen la vida y la obediencia y la fe en Cristo. Además de eso, toda iglesia cristiana tiene que ser precedida por ancianos. Pluralidad. Por el momento no tenemos pluralidad, pero le rogamos al Señor que levante hombres para completar esa pluralidad de ancianos. Esos ancianos no pueden ser nombrados a dedo. Este tiene la unción, o yo le quiero dar la unción a este, o este me cae bien, o este es mi discípulo, o este es mi escudero. Tiene que cumplir con unas normas estipuladas en Tito y en Timoteo. Ese es el plan, ese es el modelo. No nos podemos salir de ahí. Por ejemplo, las damas, las mujeres, no pueden predicar el evangelio. Está prohibido en la estructura de la iglesia. Eso es parte del modelo. ¿Qué otra parte podemos ver? La vestimenta, las vestiduras de las mujeres. Es parte de la iglesia. No, pastor, eso es cultural. No es cultural, es parte del modelo que el apóstol Pablo quiso, o más bien por inspiración, dejó instituido para la iglesia. La adoración. Oh, yo quiero traer baterías y quiero que todos estemos aquí poseídos por el Espíritu con E minúscula. No, porque el modelo no es ese. El modelo es adorando al Señor en espíritu y en verdad y haciendo todo decentemente y en orden. Hermanos, tú eres libertad para pintar la casa tuya del color que bien te plazca. Tú tienes libertad para entapizar los muebles tuyos de cuero, de cuerina, de lo que quieras. Pero en la iglesia ni tú ni yo tenemos la libertad para crear un nuevo modelo, para crear un nuevo patrón. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de mí. Entonces también lo debemos imitar a nivel eclesiástico. Hermanos, debemos imitar al apóstol Pablo a nivel doctrinal. Es decir, tenemos que creer exactamente lo mismo que creyó Pablo. Pablo creyó, y solamente voy a dar un par de ejemplos, Pablo creyó que Cristo es Dios. ¿Cómo vamos a poder decir estamos imitando al apóstol, pero yo no creo que Cristo es Dios? ¿Cómo puede decir un testigo de Jehová si estoy imitando al apóstol Pablo al momento de que no creemos que Cristo es Dios? ¿Ven el punto? O sea que en lo doctrinal, no solo en lo eclesiástico, sino en lo doctrinal, tenemos que creer lo que creyó Pablo. Pablo creyó en la predestinación. Nosotros tenemos que creer en ella, no solamente porque es bíblico, sino porque Pablo creyó en ella. Pablo fue inspirado, nos dio esa gran enseñanza. Cristo habló de esa gran enseñanza. Los apóstoles que le subsiguieron hablaron de esa gran enseñanza. Entonces, como yo digo, sí, yo imito al apóstol Pablo, pero yo no creo en esta y esta otra doctrina. Es imposible, hermanos. Entonces, a nivel doctrinal, también estamos movidos a creer lo del apóstol Pablo, o lo que creyó el apóstol Pablo. Pero yo quiero enfocarme, hermanos, en el tiempo que me queda, en el aspecto personal del apóstol Pablo. Y espero, hermanos, si el Espíritu Santo respondió nuestras oraciones, de que lo necesitábamos para entender esta palabra, espero que el Señor nos haga ese gran favor de iluminar esta palabra, hermanos, y de derretir todo corazón duro. Cuando el apóstol Pablo dice, os ruego que me imitéis, tú debes imitar al apóstol Pablo en su fe. Es lo primero de lo que vamos a hablar. Debes imitarlo en su fe. Pablo no tenía dudas acerca de Cristo, ni una duda tenía acerca de Cristo.
Y debemos nosotros como creyentes imitarlo a Él. Debemos pedirle al Señor que nos conceda la gracia para no tener la más mínima duda en quién hemos creído. Porque Pablo nos dice en 2 de Timoteo, porque yo sé en quién he creído. Los cristianos también debemos imitarlo y debemos decir, yo sé en quién he puesto mi confianza. Pablo, que creyó en Cristo en el momento de su conversión como su Señor y como su Salvador. Oh no, yo creo en Cristo como aquel que me perdonó los pecados, pero no como Señor. No, se llama Jesús el Cristo, es decir, el Salvador es el enviado de Dios. ¿Cómo vas a separar lo uno de lo otro, amigo? Los creyentes, hermanos queridos, creemos en ese Jesús que es Salvador y en ese Cristo que es Señor y Rey y dueño nuestro. Y Pablo dice, yo sé en quién he creído. Oh, recordemos las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Tenemos que imitar al apóstol Pablo, hermano. Tenemos que imitar al apóstol Pablo, no solamente en su conversión, creyendo en Cristo y arrepintiéndonos de los pecados como Él lo hizo, sino, queridos hermanos, en todo momento debemos imitarlo, en especial, queridos hermanos, teniendo la certeza de que Él nos va a llevar hacia las moradas celestiales que Él mismo nos prometió que estaría preparando. Y dice el apóstol Pablo, y yo padezco estas cosas y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi alma en el día del juicio. ¿Tienes tú esa certeza, amigo? ¿Tienes tú la certeza plena de que Jesús es el Señor y el Salvador? ¿Tienes tú la certeza plena de que Él, por medio de su justicia, te presentará intachable, santo delante de Dios? ¿Tienes tú la certeza de su omnipotencia, de que Él es poderoso para guardarte para el día del juicio? ¿Crees tú que Él te va a resucitar de entre los muertos? ¿Crees tú eso? Eso creía Pablo, hermanos. Yo sé en quién he creído. La idea es la de una persona que sabe que esa persona en quien ha creído jamás la va a defraudar. Y Pablo dice, yo sé que Él es mi Señor. Hermanos, debemos imitar a Pablo en su fe. ¿De qué otra manera podemos aplicar esto, hermanos? Si hay miles de miles. Bueno, Pablo no vacilaba en afirmar que siempre sería de Cristo. Wow, palabras tremendas. No vacilaba en afirmar que él siempre sería de Cristo. No solamente tenía la certeza de su salvación, sino que tenía la certeza de que estaba en una unión inquebrantable. Escúcheme usted. Pablo pecaba, claro. Lo reconoce en Romanos capítulo 7, lo reconoce en 1 Corintios más adelante. Claro que también hacía lo que no era correcto. Pero Pablo, la fe de Pablo era una fe tal que le testificaba de que estaba en una unión a Cristo de carácter inquebrantable. ¿Tú crees que estás unido a Cristo? Bueno, hermanos, yo te repito lo que dice la Escritura. Pablo, o la fe de Pablo, era tal, la certeza de Pablo de su salvación era tal, la fe, la expectativa de que esa relación con Cristo nada ni nadie la dañaría, se refleja en las siguientes palabras. Y ustedes las conocen. Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo. ¿Tienes tú esa convicción, amigo? Esa era la convicción de Pablo. Esa era la convicción de Pablo. Oh, pero no te ilusiones. No digas, sí, yo tengo esa convicción, mientras que no estás viviendo como vive Pablo.
Es fácil decir, yo tengo la certeza de la salvación. Es más fácil decir, no estoy sirviendo como Pablo, no estoy sacrificándome como Pablo, no estoy haciendo esto como Pablo, no estoy viviendo de esta manera como Pablo. Esto no son puntos de los que usted tache la mayoría y diga, ya estoy bien, pasé 5 de 10, sigo. No, hermanos, esto es algo global, esto es una unidad. La vida de Pablo no son cosas, la vida de Pablo es una unidad a la que él nos llama a imitar. Así que, hermano, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, nos llama a que tengamos, a que le pidamos al Señor la plena certeza, la plena convicción de que somos de Cristo, de que nada nos separará de Cristo. Pero también nos llama a algo un poquito más difícil. Debemos imitar, segundo punto, a Pablo en su contentamiento. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te da? Gozo. Gloria a Dios por aquí, gloria a Dios por allá. Alabado sea el Señor, se escucha en tu casa. Gratitud, oraciones, acciones de gracia. ¿Cuál diferente es cuando Dios te quita? Tristeza, reclamos. ¿Por qué, Señor? ¿Qué fue lo que hice? Nunca hay agradecimiento cuando Dios quita, nunca hay acción de gracias cuando Dios quita, nunca hay bendición para el Señor cuando Dios quita. Y las palabras del apóstol Pablo, por tanto os ruego que me imitéis, implican que cada uno de ustedes, mis amados, debe aprender a vivir en medio de cualquier circunstancia, tanto cuando Dios da como cuando Dios quita. Haremos bien, hermanos, en recordar las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Conclusión, sea el nombre de Jehová bendito. Mire usted el ejemplo de Pablo. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, tanto como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad. Versículo 13, y en todas estas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vaya ejemplo el que tenemos que imitar, mis hermanos. El cristianismo mediocre te dice, ven a la iglesia y haz lo que quiera. El verdadero cristianismo te pone este tipo de ejemplos y nos muestra cuánto nos falta, pero calienta nuestros corazones y nos lleva a pedir de Dios la gracia para que el día de mañana no nos falte tanto como nos hace falta el día de hoy. ¿Cómo podemos aprender, hermanos? ¿Cómo podemos aprender a vivir en medio de la escasez cuando trabajamos para tener más? Hermanos queridos, solo podremos aprender pasando por escasez. Cuidado, ¿estoy diciendo que la escasez sea muy buena? Bueno, no para la carne. ¿Estoy diciendo que la escasez la tienen que tener todos los hijos de Dios? Tampoco. Nadie sabe qué es la escasez, la verdadera escasez, si alguien no ha pasado por escasez. Y el problema que tenemos, hermanos, es que quizás ninguno de nosotros quiere pasar por la escasez. Todos queremos pasar por la prosperidad, por la abundancia, por tener más, pero ninguno de nosotros quiere pasar por escasez. Y si nosotros no pasamos por algún tipo de escasez, no vamos a aprender a dar gracias al Señor en la escasez. Ten cuidado, y esto no es un deseo, ten cuidado. Predicador, predícate a ti mismo, ten cuidado. Porque quién sabe si Dios probará nuestra lealtad y pulirá nuestro carácter en medio de alguna escasez. No pongas tu confianza
ni en tus ahorros, ni en tu trabajo, ni en las riquezas. Pon tu confianza en el Señor. Si pones tu confianza en el Señor, independiente si tienes mucho o si tienes poco, independiente si estás en abundancia o si pasas por escasez, Dios te va a sustentar. ¿Cómo podemos honrar al Señor si es que, excúsenme, a Dios le place probarnos por medio de la escasez? Hermanos queridos, pidamos su gracia ahora que estamos viviendo tiempos de prosperidad. Aprendamos a dar gracias ahora que estamos en tiempos de abundancia. Alguien me puede decir, ¡ja! Usted no sabe por lo que estoy pasando. Prosperidad y abundancia. ¿Qué te falta en la casa? ¿Cuántos días llevas sin comer? ¿Alguno de ustedes lleva un día sin comer? 2 al menos. Hay abundancia, hermanos. Compara lo poco que tienes en tu casa con lo nada que tienen millones de personas y te darás cuenta de que estás viviendo tiempos de abundancia. Ahora, este es el momento preciso para pedirle al Señor que nos conceda la gracia y que nos prepare, si es que a Él le place, pasarnos por un tiempo de escasez. ¿Para qué? Para que cuando llegue cualquier tiempo de escasez, nosotros podamos imitar al apóstol Pablo y decir, en escasez o en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercer punto, debemos imitar el carácter gozoso del apóstol Pablo en medio de las adversidades. Segunda de Corintios 12:10 me dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Hermano, ¿cómo puede Pablo imitar a Cristo en estas cosas? Por la gracia de Dios. ¿Cómo puedes tú imitar a Pablo teniendo gozo en tus enfermedades? Hermano, eso sí que es duro. Cuando a uno le duele el cuerpo, uno no quiere nada, ni ganas de comer le dan a uno muchas veces, hermano. Pero ¿cómo lo podemos imitar en medio de nuestras debilidades corporales? ¿Quién de ustedes no tiene una enfermedad? ¿Quién de ustedes no está batallando con una dolencia crónica, persistente? ¿Cómo lo podemos imitar? Pastor, dígame. Bástate con tu gracia. Bástate con la gracia de Dios. Bástate con la gracia del Señor, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso debemos hacer todos los que estamos enfermos, hermanos. Eso debemos hacer todos los que sufrimos una dolencia, todos los que luchamos con una enfermedad. Bastémonos, pidámosle la gracia al Señor y abracemos esta promesa. Voy a imitar al apóstol Pablo. ¿En qué? En bastarme con el favor inmerecido de Dios. Eso me será suficiente. ¿Cómo puedo imitar al apóstol Pablo teniendo gozo en los ataques? Bueno, segunda de Corintios me dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. Pero ¿cómo podemos imitarlo con gozo mientras somos atacados? Hermanos, recordemos quién es el que está con nosotros. Recordemos las palabras de Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? En eso tenemos que imitar al apóstol Pablo, hermanos. Teniendo gozo en medio de las afrentas, de los ataques, de las enfermedades. Hermano, qué duro es. Sí, yo lo vivo en carne propia, pero es el estándar que nos pone el Señor. Y Dios, hermanos, de la misma manera que no nos hace pasar o no permite que pasemos por una tentación que sea mayor a la que podemos superar, es el mismo Dios que nos da el poder para imitarlo y para vivir santamente, hermanos.
No veamos a Dios como el que siempre provee. Siempre venimos a Dios para que nos dé esto, para que nos haga este favor, para que haga esto, para que obre en aquella persona, para que me conceda esto. ¿Cuántas veces venimos al Señor diciéndole: Señor, dame de tu gracia, porque necesito vivir de una manera más fiel? Dame de tu fuerza, porque necesito gozarme en medio de esta dificultad. Dame de tu favor inmerecido, porque necesito vivir de una mejor manera. ¿Cuántas veces lo haces? Te voy todo, aún raspado, que son más las veces que le pides cosas materiales que gracia para vivir de una manera santa. Bueno, hoy es el día, hermanos, de recordar que tenemos un estándar, la vida del apóstol Pablo, que tenemos, hermano, que tener esa fe, esa plena convicción de que nada ni nadie nos va a separar de Cristo. Que tenemos que tener también, hermanos queridos, contentamiento en la abundancia o en la escasez. Que tenemos también que imitar al apóstol Pablo teniendo gozo en medio de tantas adversidades. Pero que también, hermanos, lo tenemos que imitar en ese pensamiento humilde. En ese pensamiento humilde, en contraste con el pensamiento altivo del mundo. En el mundo la mayoría de personas quiere tener poder, quiere superar a los demás, quieren que lo vean, quiere sobresalir por encima de los demás. Pero en ese afán, mis amados hermanos, se les olvida que son miserables pecadores en las manos de un Dios airado. En ese afán de querer ser mucho, se les olvida a las personas que no son sino polvo. En ese afán de ser vistos y de querer ser mejores, se les olvida que hay millones de personas mucho mejores que él, mucho más sabias que él, mucho más ricas que él o ella. Hermanos, somos polvo delante del Señor, somos gusanos delante de Dios. ¿Qué nos estamos creyendo nosotros, hermanos? En eso tenemos que imitar al apóstol Pablo. Téngannos los hombres, dice, como servidores de Cristo. Esto ya lo vimos, hermanos. Ténganos los hombres como servidores de Cristo. Filipenses 2:3 me dice: estimen a los demás, una orden de Pablo, como superiores a vosotros mismos. Es una orden a la que nosotros somos llamados hoy a imitar. Hermanos queridos, ya me he pasado de tiempo, les ruego 5 minutos más, por favor, que no quiero dejar este último punto al menos. Ya la próxima semana continuamos, pero no quiero dejar este punto sin tocarlo. Debemos imitar a Pablo en su servicio. ¿Vieron el punto? Ahora, cuando hablamos de la fe de Pablo, muchos de nosotros decíamos quizás: sí, yo tengo la fe de Pablo, yo sé que he creído en Cristo y yo sé que como soy salvo, siempre voy a ser salvo. Un punto. Pero quizás a medida que hemos visto estas cuestiones que tenemos que imitar, el Espíritu nos ha redarguido y nos ha revelado por medio de su palabra que no lo estamos imitando. Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que imitar: el servicio sacrificado, esforzado y combativo del apóstol Pablo. Filipenses 4:3 me dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El verbo combatir en el original griego denota fuerza, hermanos, denota lucha, denota sacrificio, un gran esfuerzo. Y eso se requiere en el combate para que el Evangelio avance. El apóstol Pablo estaba viviendo una lucha, hermano, para predicar el Evangelio. Renunció a hogar, a comodidades, a placer y a títulos por predicar el Evangelio. Este esfuerzo sacrificado, este combate para que la causa avance, ¿significa de que no podemos gozar de placeres legítimos? No, hermanos, terrible. Hay algunas iglesias que dicen y argumentan que salir de vacaciones es pecado. De verdad.
Al menos no somos unas de ellas. ¿Podemos entonces gozarnos de placeres legítimos? Claro, claro que podemos gozarnos de placeres legítimos, de placeres morales, de placeres que Dios nos ha dado como sus hijos. Pero hermanos, cuando imitamos a Pablo en el servicio, no podemos decir que lo estamos imitando si no estamos siendo combativos, si no estamos sacrificándonos, si no estamos luchando por el avance de la causa del evangelio. Pablo dice, estas mujeres valientes combatieron conmigo. Y ese es el ejemplo, mis amados hermanos, que nosotros muy a menudo también ponemos debajo de la alfombra. Bueno es decir, creemos en Cristo. Bueno es decir, siempre voy a ver a Cristo. Bueno es decir, no voy a perder de la salvación. Pero más difícil es decir, no trabajo y no sirvo como Pablo, ¿cierto? Claro que sí. Hermanos, los apóstoles batallaron y millones han sido salvos por la gracia de Dios. Los mártires se sacrificaron y millones han sido inspirados a ser fieles a Dios. Los grandes hombres de Dios en el periodo de la Reforma y del siglo XVIII y XIX se esforzaron y continentes enteros hoy abrazan las verdades de Dios. ¿Qué hay de ti, querido hermano o hermana? ¿Qué hay de ti? ¿Cuántos conocen a Cristo por ti? ¿Cuánto has dejado por servir a Cristo? ¿Cuántas lágrimas has derramado por servir a Cristo? ¿Cuánta sangre ha brotado de tus venas por servir a Cristo? ¿Cuántos ven a Cristo en ti? ¿Cuántos pueden testificar que sirves a Cristo? Hermanos, Pablo fue uno que junto con otros hermanos se esforzó, se sacrificó y luchó en el avance del evangelio. ¿Cuánto te esfuerzas tú para el Señor? ¿Cuán grandes de nuevo son tus sacrificios? ¿A qué comodidades has renunciado por combatir en el avance del reino? Quizás esto te suene a cantaleta barata o a retahíla. Mi respuesta es, quizás ya endureciste tu corazón. Quizás ya te acostumbraste a hacer tan poco o nada para el Señor, de tal manera que este llamado de imitar a Pablo en un servicio sacrificado, constante y amoroso, suena estridente y maluco a tus oídos. Yo solamente te estoy abriendo la palabra y te estoy mostrando qué hizo Pablo a la luz de 1 Corintios 4:16, que nos dice, os ruego que me imiten, no solamente en mi fe subjetiva, sino en las cuestiones prácticas y objetivas, como lo es el servicio. Hermanos, termino diciendo, ¿por qué tenemos que imitar a Pablo? Porque Dios lo ordena en su palabra. Porque las palabras de Pablo son las palabras que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. ¿Puede usted imitar a Pablo? Todos los hijos de Dios en el momento de sus conversiones reciben tanto el querer hacerlo como el poder para hacerlo. El que comenzó la buena obra en vosotros, el que os redimió del pecado, el que os salvó, continuará perfeccionándoos, continuará obrando en vosotros, continuará la buena obra hasta perfeccionarla en el día de Cristo. Así que los cristianos sí podemos imitar a Pablo. Pero la pregunta no es esa, hermanos. La pregunta es si usted quiere imitar a Pablo. Si usted en su corazón no tiene el deseo de imitar a Pablo, yo le pido en el amor del Señor que se examine. Pero la respuesta es, todos los hijos de Dios queremos imitar a Pablo. Hermanos, miremos la vida de Pablo, miremos su fe, su vida santa, su amor por el evangelio, su amor por la iglesia, su humildad, su contentamiento. En Pablo tenemos un patrón de vida y de conducta, hermanos. Él es nuestro modelo a seguir después de Cristo. Él representa un desafío diario para cada uno de nosotros.
Pero yo les pido de una vez por todas, hermanos queridos, no miremos la vida de Pablo para decir, qué humilde, qué valiente, qué amoroso, qué trabajador y qué fiel. Miremos la vida de Pablo para que al darnos cuenta cuánto nos falta, mis hermanos, clamemos con todas nuestras fuerzas, Señor, quiero obedecer tu palabra. Miremos la vida de Pablo y cuando por la gracia del Señor tú llegues a la realización de lo mucho que te falta, quiera el Señor concederte la gracia para que desde tu corazón broten palabras como: Señor, dame la gracia para imitar la vida humillada, la vida sacrificada, la vida santificada, la vida entregada y la vida humilde del apóstol Pablo. Primera de Corintios 4:16, no se te olvide. Os ruego que seáis imitadores de mí. Ese es el desafío. Vivir la vida como la del apóstol Pablo. ¿Es imposible? No. Es una orden de Dios para nosotros. Por lo tanto, es posible.